en el tema de nuestra Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689. Nuestra confesión. Ya hoy pasamos al mensaje número 77. 77 mensajes ya llevamos y hoy comenzamos, o veremos mejor el capítulo 27. Terminábamos el capítulo 26 de la iglesia. Ahora vamos a mirar el capítulo número 27 de la comunión de los santos. Por eso orábamos así, por eso leíamos así, por eso cantábamos así, de la comunión de los santos. Tiene dos párrafos, uno y dos nomás. Y vamos a ver unas verdades en estos dos párrafos. Ahora, no me voy a extender demasiado acá, por eso los tomo para un solo mensaje. Dado que el tema de la iglesia lo estamos viendo los miércoles, y habíamos visto hace 15 días un tema de la unidad de la iglesia. Y hace 8 días, el miércoles pasado, habíamos hablado también, hermano, de la importancia de los propósitos de la iglesia, y uno de ellos era caminar en unidad, es decir, llegar a crecer juntos en la fe. Así que hoy voy a terminar el párrafo, capítulo 27, con estos dos párrafos. Como siempre, titulando los párrafos, párrafo número 1, tiene que ver con los fundamentos y descripción del compañerismo. Recuerda que nosotros al mirar esta confesión, lo que estamos viendo es conociendo las doctrinas de las cuales creemos. Creemos en todo lo que conocemos como una teología sistemática, y que esa teología sistemática está descrita o simplificada acá en estas 32 doctrinas que tenemos de nuestra confesión de fe. Ahí está todo lo que pudiéramos saber nosotros acerca de la fe que tenemos. Y de la comunión de los santos, párrafo 1 nos habla del fundamento, qué es lo que fundamenta esa comunión de los santos, y qué hace el compañerismo, o la descripción del compañerismo sería. Ahí tiene 6 secciones, pero voy a sacar solo 3 puntos principales. Voy a leerla primero. Dice: todos los santos que están unidos a Jesucristo, su cabeza, por su espíritu y por la fe, aunque no por ello vengan a ser una persona con él, participan en sus virtudes, padecimientos, muerte, resurrección y gloria, y estando unidos unos a otros en amor, participan mutuamente de sus dones y virtudes, y están obligados al cumplimiento de tales deberes públicos y privados de manera ordenada, que conduzcan a su bien mutuo tanto en el hombre interior como en el exterior. En este párrafo, hermanos, yo resalto o puedo encontrar 3 verdades fundamentales. La primera de ellas es la base del compañerismo. ¿Cuál es la base de ese compañerismo o de esa unión como cristianos? La base es Jesucristo. Jesucristo es la base de nuestra unión, de nuestro compañerismo, de nuestra comunión. Mira la palabra comunión de los santos. Común viene de común, tener en común algo. Unión, estar unidos. Así que nosotros estamos en comunión, estamos unidos, tenemos algo en común, no todo en común, algo en común lo tenemos, pero esa comunión se da única y exclusivamente porque cada uno de nosotros está en comunión con Jesucristo, que es la cabeza. Hermano, si una persona viene acá, se congrega con nosotros, pero ella no está en unión a Cristo, ella no está en comunión con Cristo, aunque esté en comunión con nosotros externamente, no sirve. No es la comunión de los santos. Por eso el párrafo lo define, la comunión de los santos. Otros dirían el compañerismo de los santos. ¿Quiénes son los santos? La palabra santo es separado. El Señor nos ha hecho un llamado, nos ha separado del mundo, nos ha llamado y nos ha traído a ser de su pueblo. Somos su familia. De hecho, en términos que vamos a tratar ahora, somos su cuerpo. Nosotros no éramos el cuerpo de Cristo, pero ahora por el llamamiento nos ha hecho miembros de su cuerpo. Una metáfora que presenta y la hemos visto la vez pasada, y Él es la cabeza de ese cuerpo.
Así que para poder ser miembro del cuerpo de Cristo, tiene que estar unido a la cabeza. Es decir, la unión entre hermanos, la comunión entre hermanos se da por estar en comunión con la cabeza que es Cristo, y si no, no hay comunión. Hermano, esto es tan delicado que a veces no se entiende, y por eso las personas van de un lugar a otro. Por eso las personas ni se hacen miembros de una iglesia local, muchos. Por eso las personas fácilmente abandonan la iglesia. No saben lo que están haciendo. Si una persona es miembro del cuerpo de Cristo porque está unido a Cristo, esa persona no puede abandonar el cuerpo de Cristo. No lo puede hacer. ¿O es que acaso uno de nosotros ha dejado un miembro por ahí? ¿Acaso mi mano se rebeló un día y dijo, ya no quiero estar más en ese cuerpo, y se fue? O sea, esa metáfora del cuerpo nos tiene que hacer pensar de la necesidad que tiene cada uno de nosotros de pertenecer a una iglesia local. De que una persona no puede estar sin una iglesia local. Hoy día hay una cantidad de cristianos modernos que se están levantando diciendo que ellos pueden ser cristianos sin una iglesia. Y eso no se da. La Biblia no lo contempla, no se da para nada. Porque nosotros, y esa metáfora es importante, somos el cuerpo de Cristo, miembros cada uno en particular. Y Él es la cabeza. Cristo no puede tener cuerpos o miembros desmembrados por ahí. Cada hijo de Dios necesita una iglesia local. Y como dijimos, y lo han dicho los reformadores, y una iglesia que no necesariamente que no esté tan cerca de su casa, sino que esté más cerca de la palabra de Dios. Esa es la iglesia que necesitamos. Una iglesia que se acomode, que esté más cerquita a la Biblia, así nos toque pagar un precio de ir lejos. La base entonces, diría nuestra confesión, del compañerismo es la unión. Todos los santos están unidos a Cristo como la cabeza por medio del Espíritu Santo y de la fe. Dice la sesiones del 1 al 3, la leo. Dice que todos los santos que están unidos a Jesucristo, supone que si son santos ya están separados, son la iglesia, pero ellos están unidos a Jesucristo, su cabeza. Jesucristo es su cabeza. Pero ¿cómo están unidos? Por su Espíritu y por la fe. Es decir, es el Espíritu el que nos ha unido con la regeneración, y además es el Espíritu Santo que nos ha unido por venir a habitar en nosotros. Pero se usa la fe porque la fe es el medio, y hay una aclaración allí, aunque no por ello venga a ser una persona con Él. Y el 3 nos hace ser participantes en sus virtudes y padecimientos, muerte, resurrección y gloria. Ok, entonces el párrafo quiere aclarar algo acá, que si bien es cierto que los santos estamos unidos a Jesucristo como cabeza por la regeneración, fe y el Espíritu Santo acá, el paréntesis, y es obvio, hermanos, es que aunque no por ello vengan a ser una persona con Él, aquí nos está hablando entonces que la unión con Cristo no nos diviniza, como algunas sectas creen. Hoy se está popularizando mucho eso. Lamentablemente tenemos ideas muy raras dentro del cristianismo, las hemos escuchado, y de personas que supuestamente conocen algo de Dios, uno diría, pero ¿cómo salen con esto? Personas muy populares. Yo recuerdo, y ya ustedes sabrán quién es, pero un personaje que yo comencé a seguir desde muy temprano, porque me gustaba la manera de predicar, y porque él comenzó a presentarse como un gran teólogo. De hecho, él comenzó a enseñar teología, y a mí me gustaba mucho. Estoy hablando del Maldonado. Me gustaba mucho porque él enseñaba bueno la palabra y todo, y era muy bíblico, y era un teólogo cuando en sus inicios. Pero llegó a crecer y llegó a torcer su doctrina hasta llegar a decir que nosotros, de alguna manera, podemos ser dioses internamente, que tenemos una capacidad para ser dioses. Y ellos toman unos versículos malentendidos acá, que la unión con Cristo, estoy tan unido a Cristo que Cristo me participa de su naturaleza, y estoy tan unido a Dios que como Dios tiene poder para crear, y Él creó con su confesión, entonces ahora
la iglesia o los miembros tienen el poder en su boca para crear milagros y todo eso. Hermano, eso es aberrante. Porque eso no es lo que dice la Biblia. Es decir, que muchos usan la unión con Cristo como si fueran dioses. Como si nosotros llegásemos a tener algo de divinidad. Y esa es la razón por la cual usted ve hoy que a muchos pastores llamados apóstoles no se les puede ni tocar. Y textos del Antiguo Testamento que se usaban para verdaderos hombres de Dios como los ungidos, hoy se los aplican diciendo: no toquéis a mis ungidos. Qué pena, pero ese texto no es para ninguno de estos falsos. Tú tienes que ver entonces la gravedad del asunto. Ahora, no solo ellos, hermano, todo esto es teología oriental. Usted va a creer que la mayoría de las religiones orientales, hermano, ellos dicen que uno puede ser uno con Dios. Es más, se creen un panteísmo aberrante, donde ellos dicen que, es decir, la unión con Cristo me llega a ser uno con Él, al punto que el Creador se hace uno con la creación. Hermano, por eso cuando tú y yo estudiamos la santidad de Dios, que es un atributo que a mí me gusta muchísimo, como lo veíamos aquí cuando lo estudiábamos, ¿no? Que es uno de donde básicamente se desprenden los demás. Esa santidad de Dios es sencillo, mírenlo de esta manera: Dios es diferente a nosotros. Dios es diferente a la creación. Dios es Dios, en su santidad es diferente. Nosotros somos su criatura. Todo lo que usted vea es criatura de Dios. Así que Dios ni comunica de su divinidad para ninguna criatura, ni ninguna criatura puede llegar a comunicarle a Dios nada. Él es el creador, nosotros la criatura. Así seamos regenerados. Entonces ese es el peligro. Por eso dicen aquí que si bien es cierto que estamos unidos a Cristo por la fe en el Espíritu, no por eso nosotros llegamos a ser uno con Él o llegamos a esta divinidad. Esta unión es debido entonces a la elección, a la redención que se nos dio en Cristo al estar unidos por el Espíritu y por la fe. Vamos a mirar algunos pasajes. Efesios 1:4. Efesios 1:4 nos dice: según nos escogió en Él. Nos escogió en Él. Ahora vamos a ver esa palabra en Él, es decir, unidos a Él, en unión a Él. Dice que Dios nos escogió en Cristo, es decir, unidos a Cristo. Pero ¿lo hizo cuándo? Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En 2 Corintios 5:21 encontramos también esta parte de la justificación. 2 Corintios 5:21, donde dice: al que no conoció pecado, este es Cristo, por nosotros lo hizo pecado. Es decir, Dios lo hizo pecado por nosotros, o de otra manera, Dios cargó nuestro pecado en Él. Jesucristo fue hecho pecado, porque el pecado de nosotros fue colocado en Cristo. Al que no conoció pecado, por nosotros, Dios lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros, y está la iglesia, nosotros fuésemos hechos, es decir, la iglesia fuese hecha, ¿qué cosa? Justicia de Dios en Él. En Él. Ahí está la unión. Nosotros fuimos sido justos o justificados delante de Él, pero en Él, en Cristo. O sea, sin Cristo, hermanos, no somos nada. Tenemos que estar unidos a Él, y eso es lo que nos está dando la confesión. Segunda de Pedro 1, 3, 4, que es el texto mal interpretado. Segunda de Pedro 1, 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. Note, todo lo que pertenece a la vida y a la piedad nos fue dado mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. Esa palabra llamó es importante porque está hablando de un llamamiento a la regeneración. Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales, de ese llamamiento y de esas promesas, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas, es decir, por esas promesas que nos ha dado por haber sido llamados, llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo por causa de las concupiscencias. Claramente antes está hablando de la regeneración, pero el punto malentendido es que dice que por medio de esas promesas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Entonces, una persona que no conoce la teología, que no conoce la Biblia, que no conoce soteriología, doctrina de la salvación, va a decir que entonces yo participo de la naturaleza divina del Señor. Pero es el único texto que es un poquito complicado, que para poder entenderlo
la clave es esta: ¿cómo yo puedo ser participante de su naturaleza? La única manera, hermano, y la única participación que tú y yo tenemos de la naturaleza divina es que Él nos regeneró y nos dio a su Espíritu Santo. ¿Sabe cómo yo soy participante de la naturaleza divina? Porque el bendito Espíritu de Dios mora en mí. No sé cómo es eso. La Biblia así lo dice. Por habernos regenerado, Él envió al Consolador y el Espíritu vino a morar en mí, de tal manera que yo soy su templo y la iglesia es el templo del Espíritu Santo. Y no entiendo ese misterio, pero aquí está el Espíritu Santo, y por estar en medio de su pueblo, en medio de su iglesia, nosotros somos participantes de su naturaleza. No que tú y yo somos la naturaleza divina. ¿Lo tienen claro, hermano? En ese sentido somos participantes. ¿En qué otro sentido somos participantes? Pues que el carácter de Jesús se está formando en nosotros y de alguna manera estamos amando, estamos teniendo misericordia, estamos teniendo perdón. Es decir, el carácter de Dios está en nosotros y se está reflejando. Es la única manera que podemos ser participantes de su carácter, de su naturaleza. No que yo me divinizo o que yo soy como Dios, porque yo no soy ningún diosecito ni ningún Jehová Junior por ahí. No, hermano, no. Ni tampoco hay un poder en mi boca para hacer milagros. Tampoco. El único que tiene el poder y la autoridad en sus labios y en su palabra es nuestro Dios Todopoderoso. Nosotros no. Malentendidos esos pasajes. Lo segundo que aprendemos aquí es que todos los santos participan de las virtudes, ya lo dije, y padecimientos, muerte, resurrección y la gloria de Cristo, como ya dijimos, sin ser participantes de su naturaleza. La sección número 4 nos diría: participantes, al estar unidos con Cristo, entonces somos participantes en sus virtudes, en sus padecimientos. Pues ya no le gustó a alguien esto. No solo en sus virtudes, hermano, sino que ahora somos participantes en sus padecimientos, en su muerte, en su resurrección y en su gloria. Yo escuchaba a alguien decir que el problema que tiene la iglesia hoy día es que predica un evangelio sin cruz. Y un evangelio sin cruz no es evangelio. El evangelio verdadero tiene cruz. Jesús sigue diciendo, y esa es la gran verdad: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. No hay evangelio sin cruz. La teología de la prosperidad, el evangelio modernista, quitó la cruz del medio y por eso no la tocan. Quitó el pecado, quitó el arrepentimiento y por eso no lo tocan. Solo le venden lo que el pueblo quiere: motivación, éxito, todo eso. Entonces aquí podemos ver, y vamos a ir a Romanos 6, 4 al 6. Todos los santos participamos de sus padecimientos, muerte, resurrección, gloria. Algunos versículos, Romanos 6, 4, lo va a leer hasta el 6, dice: porque, y obviamente esto es místico. Cuando yo digo místico, hermano, no es que es misterioso. Por lo general en teología se usa la palabra místico para hablar de misterio. Y un misterio es algo que no entendemos plenamente, pero que es por la fe que lo aceptamos. Aquí hay un misterio. Dice Romanos 6, 4, porque somos sepultados juntamente con Él. ¿Cómo? Tú no estabas, yo no estaba. Pero sí estábamos en la elección. Por eso es muy importante entender la teología de la elección, entender la doctrina de la elección, o como está ya el conocimiento previo, saber que el Señor nos amó desde antes de la fundación del mundo y que nos escogió allá, y por eso, como Él nos amó allá y nos escogió allá, nos predestina. Cuando Él muere, muere por nosotros, y como Él muere por nosotros, entonces nosotros somos sepultados, o fuimos sepultados juntamente con Él, para muerte por el bautismo. Ahí está la semejanza del bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. A ver, Cristo muere de una manera, pero resucita de una manera gloriosa. Y el simbolismo, y ese simbolismo se ve en el bautismo, es que nosotros, el estar unidos en Cristo, cuando Cristo está muriendo, nosotros estamos muriendo con Él. Cuando Cristo está resucitando, nosotros estamos resucitando con Él. Por eso el cristiano es una nueva criatura. Dice que resucitamos a una nueva vida para que andemos en vida nueva. Un
cristiano verdadero no puede caminar como caminaba antes, no puede estar en esa vida pasada, porque se supone que él está unido con Cristo, y con Cristo ha muerto y con Cristo ha resucitado a una vida nueva. Sigue diciendo, porque si fuimos plantados, mira la expresión ahora, es unión con Cristo, juntamente con Él. Ahí estamos tratando de tomar las palabras juntamente con Él, o en unión a Él. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte. Ah, ya claro. En la semejanza de su muerte. No es que usted murió allá físicamente con Él, pero en una semejanza, espiritualmente eso estuvo allá. Ahora, así también lo seremos en la de su resurrección, es decir, en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. ¿Cómo? Yo no había nacido. Ah, pero por la elección, porque estaba en el plan eterno de redención. Cuando Él moría, mi viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Por eso mucha gente estos versículos no los puede entender, porque tratamos de traer todo y hacerlo como literal. ¿Cómo es posible? Y usted se preguntará, que Pablo diga que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. ¿Cómo? ¿Ve? Pero esa juntamente con Él está hablando de la unión. Así que, hermanos, un misterio acá es que la unión con Cristo tuya no es cuando creíste, es desde la eternidad. Atérrese, hermano. Pero estamos unidos con Cristo desde antes que existiera algo. Desde ese consejo, yo hablaba en Tuluá de eso, hubo un consejo que se llama el consejo intratrinitario, es decir, entre las tres personas de la divinidad. Se llama un consejo eterno porque eso fue en la eternidad, que nadie lo sabe cómo fue. Pero ellos tres se reúnen allí y comienzan a decir, vamos a crear al hombre. El hombre nos va a fallar, así que entonces nosotros vamos a hacer algo. No vamos a redimir a toda esa raza humana que se cae, vamos a redimir a unos. ¿A quién es Padre? Vamos a redimir a Orlando. Sí, pero Orlando va a nacer en 1977. Ah, ya saben cuántos años tengo. Y entonces él va a nacer, y sí, él va a ser loco por allá y todo, pero sabe, a él lo vamos a redimir. Así que Cristo, cuando vayas, vas a morir por él y así cada uno de nosotros, hermano. La unión con Cristo tuya y mía está desde la eternidad. Amén. Por eso, no nos burlemos, pero nos congraciamos, o nos da algo de pesar más bien con aquellos que creen que se puede perder la salvación, porque no entienden la doctrina de la elección, hermano. Esto fue planeado por el Señor. Como yo decía en Tuluá, Dios decide a quién va a tener a su lado, y lo decidió desde la eternidad, antes de crearnos. Así que, hermano, no nos sorprendamos. El asunto es que tú y yo no sabemos quiénes. Yo los veo muy bonitos y creo que ustedes están ahí en esa parte, y ojalá que así sea. Si alguien dudara, hermano, lo único que le queda esta mañana es correr, buscar la palabra, ampliar el tema, Señor, porque si usted quiere es porque Dios quiso. Pero hay gente que no quiere y se les predica y no quiere y no quiere y no quiere y se mueren no queriendo. Es duro lo que voy a decir, pero se murieron no queriendo porque el Señor tampoco quería. Alguien me decía, ¿usted entonces cree en un Dios clasista? Pues sí, porque Él decide tener a la gente que quiere tener a su lado. ¿Usted cree que Jesús murió en la cruz, como alguien dice, o como dice la mayoría de los arminianos? Él murió creando una posibilidad de salvación, y entonces el que quiera creer es salvo, o Dios o Cristo en esa cruz murió específicamente por nosotros. ¿Cómo es que dice aquí que mi viejo hombre fue crucificado juntamente con Él? ¿Cómo puede decir que Jesús, el viejo hombre de todos los hombres, fue crucificado juntamente con Él y aún así van al infierno? ¿Cómo? Si el creyente fue crucificado juntamente con Cristo, porque Cristo pagó la deuda de sus pecados, porque está en unión a Él y por eso es salvo. Bendita salvación, hermano. Nosotros solo estamos en el cumplimiento del plan de Dios. Tú y yo estamos aquí porque a Dios así lo quiso, y Él nos atrajo y nos dio todo esto. Así que otra vez el verso 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que
no sirvamos más al pecado. Obvio que no vamos a pecar, gloria a Dios, porque teniendo esto no lo haremos. Efesios 2, 4 al 7 nos habla también de esa unión. Después de que dice que nosotros estamos muertos en delitos y pecados, dice Efesios 2, 4, pero Dios, que es rico en misericordia, y muy importante porque esto lo hace Dios, por su gran amor con que nos amó. Ahora uno se pregunta, ¿y cuándo nos amó? La gente dice en la cruz. No, antes de la cruz nos había amado, desde antes de la fundación del mundo, ¿no? Así que Dios es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Dice, aún estando nosotros muertos en pecado. Eso es lo más terrible. Nosotros estábamos, ¿qué? Muertos en pecado, pero Él así nos amó. Que mucha gente cree, no, ay, si tú te arrepientes, Él te ama. No, Él ya me amó. Es más, si yo me arrepiento, Él es la garantía de que Él me amó. Y si no se arrepiente, pues es la garantía. ¿Cómo lo digo, hermano? Lo amó en su gracia común. Porque Dios ama a todos los hombres en su gracia común. Y por eso hace salir el sol sobre los buenos y malos. Pero no lo amó salvíficamente. No lo amó para salvación. Duro esto, pero así está en la palabra. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Otra vez, ¿dónde fue esto? En la cruz. Nos dio vida juntamente. Estoy hablando de la unión, y muy importante porque entendamos que la iglesia está unida a Cristo. Los verdaderos creyentes, y voy a decirlo hoy muy fuerte porque al final les tengo un manjar. Bueno, no tan manjar. Nos dio vida juntamente con Cristo. Estamos unidos a Cristo. Por eso, por gracia, sois salvos. Ahora, y juntamente con Él nos resucitó. ¿Cómo? ¿Ya resucitamos? Pues espiritualmente sí. Juntamente con Él nos resucitó y así mismo nos hizo estar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Pero ¿cómo es esto? Usted ve que la Biblia, Dios habla en términos de la eternidad. Porque era que yo hablaba, que yo le decía, nosotros estamos en un espacio y en un tiempo, limitados al tiempo y limitados al espacio. Pero cuando penetremos la eternidad, es muy probable, yo hablaba con alguien así, le decía, vea, es muy probable que yo entre a la eternidad y llegue a la eternidad y me encuentre con Noé y me diga Noé, ay, llegaste, yo también llegué ayer. No, hace poco llegué yo, hace poco el Señor me salvó, yo acabo de llegar también, usted llegó. ¿Cómo? ¿Acaso la Biblia no dice que para el Señor un año es como 1000 y 1000 como uno? Hermano, la eternidad no la entendemos. Nosotros sí, nosotros aquí no la entendemos, pero nosotros medimos el tiempo. Y uno calcula, a ver, la Biblia me dice 6000 años desde que el Señor puso al primer hombre en la tierra, hasta donde estamos. Pero para el Señor no es así. Por eso, nosotros aquí, ay Señor, pero alguien pregunta, 2000 años y no vienes. Somos como los judíos, ¿no? Señor, ¿cuánto hace que dijiste que ya y llegó y no lo reconocieron? ¿Cuántos estarán haciendo de la misma manera? Bueno, otra vez, y juntamente con Él nos resucitó, así mismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Yo oraba mal este pasaje porque yo decía, yo estoy sentado con Cristo en lugares celestiales, tengo poder y tengo autoridad para deshacer aquí abajo, hacer y deshacer. No, eso no es lo que está diciendo. Lo que está diciendo, hermano, es lo mismo que Romanos 8, 29, ¿no? A los que conoció, los predestinó, los llamó, los justificó y los glorificó. Y uno dice, ¿cómo los glorificó? Porque Dios habla así, hermano. Es decir, para Dios ya estamos glorificados. Para Dios ya estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Porque Dios está hablando desde la eternidad. Ahora, ¿qué me indica esto? Que la salvación está asegurada. No puede ser que Jesús diga aquí que nos hizo sentar en los lugares celestiales y después no vayamos a estar sentados allá. ¿Acaso no estábamos hablando ahora de la fidelidad de Dios en el atributo? Qué precioso todo esto. Número 3 de ese párrafo. Aprendemos que todos los santos participan mutuamente de sus virtudes y dones al estar unidos unos a otros para su mutuo desarrollo. Eso ya lo hemos visto esta semana, así que voy repito acá, sesiones 5 y 6. Y estando unidos unos a otros en amor, por ahí le comienza, participan mutuamente de sus dones y virtudes, es decir, todos, y están obligados al cumplimiento de tales deberes, aquí lo pone como obligados, es que no hay otra, públicos y privados.
de manera ordenada, que conduzcan a su bien mutuo, tanto en el hombre exterior como en el exterior. De manera pública y privada, porque Dios me dio dones, virtudes, talentos para desarrollarlos de manera pública, es decir, aquí yo estoy ahora desarrollando el don que Dios me dio de manera pública para el beneficio de ustedes. Robinson, todos los que han colaborado de alguna manera en esta mañana, hemos estado de manera pública, pero de manera privada es cuando usted en su casa o con un familiar o con una persona, usted le participa de los dones que Dios le ha dado. Pero también aquí está aclarando también tanto en el hombre interior como en el exterior, y eso lo vamos a ver más adelantico. Pero ese hombre interior es lo que estamos haciendo ahora, creciendo en el hombre interior, pero también en el hombre exterior, porque hermanos, nosotros no somos solo espíritu, tenemos una carne, y también necesitamos comer, y necesitamos abrigo, y necesitamos todo techo, de tal manera que si dentro de la comunidad alguien necesita, pues nos vamos a preocupar también en esa parte, no solo espiritual, sino también material. A eso es que se refiere. Ahora, hay un malentendido aquí, y otra vez, como siempre la gente, la unión con Cristo no apoya el quietismo. ¿Qué es el quietismo? Un movimiento que se levantó, no recuerdo, ¿se acuerda de hace cuándo comenzó? Eso casi quietismo, no pietismo, sino quietismo, de quedarse quietos y dejar que Dios actúe. Es un punto teológico de ver a algunas personas en la historia del cristianismo, y malentienden Gálatas 2:20 precisamente de la unión con Cristo. Miren lo que dice Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ay, ahora Pablo dice que la crucifixión es presente. ¿Qué tal, no? Estoy. Ahora ya no dice que estuve ni estaré. Ahora, estamos crucificados juntamente con Cristo, es decir, vivimos la cruz de Cristo todo el tiempo. Después de que él dice que estoy juntamente crucificado con Cristo, bueno, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe de Hijo de Dios, cambiamos entre así mismo por mí. Miren el malentendimiento. Como ya estoy crucificado juntamente con Cristo, ¿verdad? Ya no vivo yo. Entonces, ¿quién vive en mí? Cristo vive en mí. Hermano, no haga ningún esfuerzo. Deje que Él lo hace todo. Como serio. Él lo hace todo. ¿Y usted por qué no es más santo? Estoy esperando que Dios me santifique. ¿Y usted por qué no obedece? Estoy esperando que Él obedezca en mí. ¿No es que yo soy uno con Cristo? Yo no puedo actuar. Estoy tan unido a Cristo que Él lo hace todo por mí. ¿Y usted qué hace? Nada, esperar que Él lo haga. ¿Y por qué peca? Porque no lo ha hecho. Hay un movimiento que se ha levantado así, se denomina el quietismo. Esperar que Dios actúe. ¿Usted qué es? Pecador, eso es lo que yo hago. ¿Y por qué no me santifica? Porque Dios no ha producido en mí. ¿Saben que hay gente así, grupos, iglesias de esa manera? Que dicen que no han cambiado porque Dios no ha actuado y están esperando que Dios actúe. No, yo soy uno con Cristo, ya soy salvo, deje que Dios actúa. ¿Y ese hermano por qué no cambia? Porque Dios todavía no ha hecho la obra en él. Pero 5 años esperando, no importa, no ha hecho la obra en él. No, hermano, si el Señor regeneró a una persona y el Espíritu Santo está en él, Él hace la obra. El que comenzó en mí la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. De manera que si alguien se mete en el quietismo, él está usando esto como una excusa para no santificarse, y lo que me da a entender con esto es que él no es cristiano nada. Así es. Con Cristo estoy, no vivo yo, deje que duerma tranquilo su vida espiritual, deje que pase. Por eso a muchas personas, aquí no hay ninguno, gloria a Dios que no, pasan los meses, los años y son los mismos, el mismo vicio, la misma situación, y no se le cambia, no pueden cambiar. Ojalá que no estén ahí. Ahora, estos deberes que tenemos, hermano, para con nuestros hermanos, son públicos, ya lo dije, privados, y son también, en Efesios 4, 15 a 16, nos dice, lo veíamos el miércoles, pero mire otra vez, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo. La iglesia debe crecer en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Ahora note acá cómo es, crecemos en todo en Cristo, es decir, cada miembro debe crecer en todo con base a Cristo, que es la cabeza. Pero dice, de quien todo el cuerpo, está hablando de la iglesia, bien concertado, o sea, como una sopa bien hecha, no sé cómo era eso, bien concertado y unido entre sí
Note, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. ¿Cómo? Según la actividad propia de cada miembro. Recibe su crecimiento. Y yo, mire, cada uno de nosotros, hermano, tiene una virtud, tiene un don. No sé, puede ser que usted saludó a un hermano. ¿Y qué tal que Él le haya dado a él una capacidad para que cuando usted lo salude haya una administración de Dios para ese hermano y él reciba algo que usted no sabe? Pero dice que todos aquí nos ayudamos mutuamente para ir creciendo en amor, donde cada miembro, hermano, ayuda al otro bien concertado y unido entre sí para ir creciendo. Pregunto, ¿cómo puede darse esto de una persona que está afuera y no tiene una iglesia? ¿O cómo puede darse esto cuando hay hermanos que saltan cultos? ¿Cómo? Oh, si la gente entendiera lo que es estar en unión. Por eso el Señor dejó la congregación de los santos, porque Él sabe que en esa congregación de los santos, así no hay un predicador, el solo hecho de saludar a un hermano me es de bendición a mí. Hablar con un hermano me es de bendición a mí. Escuchar a un hermano dar la palabra me es de bendición a mí, así no esté aquí. No entendemos eso. Por eso la unión del cuerpo es tan importante. Por eso los cultos son tan importantes. Yo no entiendo cómo hay hermanos que hacen negocios, prefieren hacer negocios para esta vida, y por eso escapan cultos. Yo no estoy diciendo porque mi hermano me ve de vacaciones, pero puede ser que eventualmente, una vez al año, como alguien dijo por ahí, no estamos tampoco, vamos a ser tan drásticos. Pero cada rato, cada fin de semana, o sea, cada que hay un festivo me vuelo y no vengo al culto. Cada que hay que hacer un negocio, yo digo, perdóneme, Señor, son dos, son la pareja, son uno, pero aquí no son uno. Si la pareja y se enfermó un hijo por alguna cosa, pues quédese uno y el otro corra para el culto. Pero ¿por qué los dos se quedan? Es mi pregunta. Aquí no son uno. Es más, si ese solo viniera y recibiera la bendición, le llevaría la bendición a su casa. Vean, voy a poner un nombre nomás, pero el hermano Emerson y su esposa no están aquí hoy. Eventualmente. Pero este hermano, todos los miércoles está aquí. Todos los domingos lo veo llegando a las 8:30 a orar. Así que yo no tengo ningún problema que haya faltado al culto. Pero yo le decía a mi esposa esta mañana, y yo sé que algunos se van a enojar conmigo, pero ¿por qué hay hermanos que no vienen entre semana, vienen solamente el domingo y no vienen ni siquiera al estudio bíblico, llegan hasta tarde al culto y los veo 1 o 2 veces al mes? No entendemos lo que es el cuerpo de Cristo. La vez pasada yo hablaba de la comunión de los santos, la importancia de la Santa Cena, que en 15, 20 días lo voy a estar predicando acá, que hace parte también de la comunión. Hermano, esto es fundamental, la comunión de los santos es fundamental, por lo que está diciendo el apóstol Pablo. No hemos entendido que somos uno, porque somos uno con Cristo, somos uno con nuestros hermanos. Hay muchas, por eso yo me enojo y tal vez uno no entiende, yo voy a ir al culto para apoyar. ¿Apoyar? Yo voy a ir al culto para acompañar. El pastor va a acompañarlo para que no esté tan solo. ¿Qué? No entendemos qué es el culto. ¿Sabe por qué yo voy al culto? Porque lo necesito. Amén. Y porque yo hago parte de esa familia. Porque yo soy miembro de ese cuerpo. Yo no puedo estar desligado de ese cuerpo. El día que yo esté afuera de ese cuerpo y sé que hay un culto, yo me siento morir, porque es lo mío, están sin mí, yo necesito estar ahí. Yo no sé cuántas veces en esta iglesia, que ya cumplí 12 años, me he escapado un domingo. El domingo que me he escapado estoy en otro culto. Por lo general programo vacaciones.
o cuando voy a salir, saliditas, y trato de irme o el domingo por la tarde o el lunes madrugado, pero el viernes o el sábado estoy llegando para no perderme el culto. Y si he cancelado actividades, ha sido entre semanas, ustedes lo saben. Y hasta otro día me aterraba, porque con quien era que le dije, creo que con la hermana Lumar y le decía, impresionante, porque aquí muchos me llaman, pastor, me enfermé y no puedo ir al culto. Yo le digo, no me estoy jactando ni nada, pero le digo, Señor, gracias, porque cuando a veces me he enfermado 2 o 3 días, ha sido entre semanas. Y Dios ha tenido una gracia, porque aquí he estado predicando lo tiempo que llevo esta iglesia. Creo que no he dejado de predicar un domingo. He estado enfermo en algunos tiempos, pero Dios me ha dado la gracia. De hecho, anoche tenía malestar en la garganta, y Dios ya me dio un secreto para hacer allá, y voy y lo hago, y ya amanezco bien. Para la gloria del Señor. Primera de Pedro 4:10 dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministralo a los otros. Ministralo a los otros, no se quede con eso, ministralo a los otros como buenos administradores. Y ya usted lee después Romanos 12, porque tengo que pasar a lo último. Párrafo número 2, expresiones, párrafo número 2, necesito acá 15 minutos, sería expresiones y limitaciones del compañerismo. Ya entendemos el compañerismo, la comunión unos con otros, la importancia, aunque aquí otra vez vuelve a tocar. Aprendemos 3 cosas acá, pero déjenme, se lo leo. Párrafo número 2 sería expresiones, así como expresamos ese compañerismo, y las limitaciones del compañerismo. Hay una limitación, y eso es lo que vamos a ver acá. Los santos, ya sabemos quiénes son, por su profesión. La Biblia habla de que hemos hecho la profesión de fe. Están obligados, otra vez la palabra obligado, a algunos no les gusta, pongo un deber mejor, no, obligados a mantener entre sí un compañerismo y comunión santos en la adoración a Dios y en el cumplimiento de los otros servicios espirituales que tiendan a su edificación mutua. Ya lo dije. ¿Sí? Que aquí está ampliando un poco eso. Cuando habla aquí la comunión en la adoración, está hablando de la congregación. Adorar juntos, como lo veíamos estos días. ¿Se acuerdan el miércoles los 3 propósitos de la iglesia? ¿Cuál es el primer propósito? Adorar a Dios. Adorar a Dios como congregación. ¿Cuál es el segundo propósito? Crecer. Crecer espiritualmente, acorde a Cristo. ¿Cuál es el cuarto? Ahora sí, al mundo. Ministrar. Ministrar a Dios, ministrar a los santos y ministrar al mundo. Servicio a Dios. ¿No lo hemos subido todavía? Sí, no, creo que no. Entonces, cuando se suba, el miércoles, cuando se suba, hermanos, los que no vinieron acá y no se conectaron, usted tiene aquí tantas opciones. El miércoles no puede venir, conéctese. Ah, que no se pudo conectar y no pudo venir. Bueno, cuando se sube a la plataforma que tenemos, el canal que tenemos en YouTube, agarre. Es la única manera de estar unidos, hermanos. Los miércoles estoy enseñando eclesiología, doctrina de la iglesia. Ahora en Tuluá se está enseñando también soteriología, doctrina de la salvación. Así que, hermano, aquí ninguno tiene excusa para decir que no está creciendo. Los 3 propósitos de la iglesia: ministrar a Dios, ministrar al creyente y ministrar al mundo. Así que por eso no voy a ampliar acá. Así, sigo leyendo la confesión. Sesión 2. Así como a ayudarse unos a otros en las cosas externas según sus posibilidades y necesidades. Bueno, lo está ampliando. Según la norma del Evangelio, aunque esta comunión debe ejercerse especialmente en las relaciones en que se encuentren, ya sea en las familias o en las iglesias, debe extenderse según Dios dé la oportunidad a toda la familia de la fe, es decir, a todos los que en todas partes invocan el nombre del Señor Jesús. Y aquí está la salvedad. Sin embargo, su comunión mutua como santos no quita ni infringe el derecho a la propiedad privada o a la propiedad que cada nombre tiene sobre sus bienes y posesiones. 3 cosas aquí. Primero, en este párrafo, que todos los santos están obligados a mantener la comunión en la adoración y crecimiento espiritual, y esto no es posible fuera de la iglesia local, por eso ya lo dije. Y entonces viene Hebreos 10, 23 al 25. Mire cómo lo plantea, Hebreos 10, 23. Mantengamos firmes, cada creyente debe hacerlo, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Ok.
Cada creyente debe mantener firme ese llamamiento que Dios le hizo sin fluctuar, o esa profesión de fe sin fluctuar. Ahí está bien. Pero ¿cómo lo voy a mantener firme? Versículo 24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Cómo lo voy a mantener? Con el estímulo del otro. Yo lo estimulo, él me estimula a mí, me ayuda. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor o a las buenas obras. Está bien, yo solo debo hacerlo, debo mantener mi profesión de fe, pero ¿cómo? Estimulándonos los unos a los otros. ¿Pero dónde? Ahora lo entendemos mejor, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Parece que no solo era aquí, sino exhortándonos, y tanto más cuando ves que aquel día se acerca. ¿Ve? ¿Cuál es la prioridad? Crecer individualmente. ¿Cómo? Necesito que me estimulen o yo estimular. ¿Dónde? No deje de congregarse. ¿Ve la importancia de la congregación? A ver, hermano, no sé cómo llamarlo, pero si usted viene a un culto y Dios no le habla, y usted no sale con una palabra de aquí para cambiar, no entiende. Porque desde que usted entra aquí estamos orando, luego estudiamos juntos, leemos la palabra juntos, cantamos juntos, ministramos juntos, recibimos la cena juntos, la predicación viene, estamos juntos, dar para la hora juntos, todo lo hacemos juntos, y usted va a salir de aquí igual. Si no le pasó nada, no es una oveja. Algo tiene que pasarle, hermano. Algo me tiene que pasar a mí. Mire, ahora yo cuando vengo a pararme aquí a predicar, yo digo, Dios mío, el solo hecho de saber que me voy, esta mañana lo oraba hacia el Señor, y el solo hecho, Dios mío, de saber que me voy a encontrar con mis hermanos es una bendición. Porque el hermano me transmite algo a mí. Le doy la mano a usted, un abrazo, un beso, qué sé yo. Hermano, me transmite. Es que así lo dice la Biblia. Me da un estímulo. El solo hecho de verlo a usted sentado ahí, yo digo, bueno, pero este hermano no se cansa cada 8 días de venir a verme, escucharme predicar, y no se cansa, y lo tengo ahí. No, eso me da a mí mucho valor para seguir. Y eso me da una excusa entonces para ir a investigar más, porque ¿qué les voy a traer? Si ese hermano viene ahí a escucharme, entonces yo tengo que traerle algo, yo tengo que investigar a ver qué le voy a traer, porque no puedo decepcionarlo. Así que ustedes son un estímulo para yo seguir predicando. Número 2, ¿qué me enseña? Que esta comunión debe extenderse desde su familia e iglesia local hasta las demás iglesias según las posibilidades, que serían las sesiones 3 y 4. Bueno, no le caso a leerla porque el tiempo me fue. Dos textos. Primero, Timoteo 5:8 dice: porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Aquí está hablando de la ofrenda o de la ayuda a las viudas. Diga lo que dice Pablo. Mira, si alguien tiene viudas en la iglesia, pero tiene familias, ustedes familiares deben sostener a las viudas. Pero si hay viudas que no tienen familia, entonces la iglesia debe contribuir. Y luego pone, porque si alguno no provee para los suyos, en este caso era para las viudas, y mayormente los de su casa, han negado la fe y es peor que un incrédulo. Y aquí comienza a hablar entonces de una ayuda, no solamente espiritual, sino ahora de una ayuda material, y es para la familia. ¿A quién debemos proveer primero? Si alguno no provee para los suyos, yo digo, bueno, pero estos suyos, ¿qué será? Ah, bueno, pues entonces ahí está toda mi familia, entrará mi mamá, entrarán mis hermanos, qué sé yo. Pero luego dice, mayormente para los de su casa. Ah, los de su casa aquí, mayormente. Es decir, yo debo preocuparme, sí, pero mayormente por los de mi casa. Ah, ya entiendo, mi esposa y mis hijas. Si yo no me preocupo por ellos, he negado la fe. Pero luego la confesión nos lleva también a que no solo ahí, sino ahora tenemos que extendernos. Hechos 11, 27 al 30. En Hechos 11, 27 dicen: aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre, esto lo predicamos el miércoles, en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Ahora note acá, entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, escucha hermano, conforme a lo que tenía. Mire, en la Biblia el dar para la obra de Dios jamás ha sido
impuesto, jamás ha sido obligado, jamás se le ha pedido a alguien más allá de lo que pueda dar. Dice según lo que tiene. ¿Por qué Jesús, hermano, cuando pasó la viuda y echó las dos blancas, las dos monedas de menos valor, y vinieron los ricos y echaban en abundancia? ¿Por qué dijo que la viuda echó más que los otros? Porque el Señor no mira la cantidad, el Señor está mirando es el corazón de cada persona. Si la viuda lo único que tenía eran dos moneditas ahí, dijo, pero igual con amor yo las doy, eso es, y Dios la bendijo por eso. Pero si alguien tiene y le sobra, y aún trae harto, trae millones, pero en esa cuenta le sobra, y le sobra que pudiera hacer para que le dijese al pastor, pastor, le pago un año de alquiler aquí en esta casa, es decir, alcanza para todo, y le sobra y alcanza para eso, hizo para él una bicoca. Pero él trae 1 millón de pesos y él dice, Dios de lo que le sobra. Hermano, así es, siempre Dios ha pedido de acuerdo a las posibilidades. Así que usted no se sienta mal, lo importante es que usted cuando dé con agrado. Aquí no se miden cantidades, Dios siempre mira el corazón. Entonces dice que entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenían, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Aquí está hablando de la iglesia de Antioquía, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por manos de Bernabé y de Pablo. Entonces lo que está diciendo aquí es que esa edificación mutua no solamente es interior, sino que también es exterior, y no solamente es para mi casa, o en este caso no solo para la iglesia, sino que también proveer para otras iglesias que están en necesidad, y esa es la idea. Y punto número 3, que esta comunión y ayuda no le impide tener derecho a su propiedad privada. Sección número 5, se la leo. Sin embargo, esta es la salvedad acá que hace: su comunión mutua como santos no quita ni infringe el derecho a la propiedad que cada uno tiene sobre sus bienes y posesiones. ¿Y por qué tiene que hacer la confesión esta salvedad? ¿Y por qué tiene que aclararnos este punto? Porque no solo en ese tiempo, sino en el tiempo de la iglesia primitiva y aún ahora, hermanos, la gente, lamentablemente, sin entender esto, ha visto a la iglesia como una beneficencia. Y se lo voy a dar con un ejemplo. Yo soy malo para poner aviso, pero aquí puse un aviso. Pero una vez creo una de mis hijas estaba por acá, yo estaba acá, estaba leyendo algo y pasó un señor y dijo: ¡ah, aquí sí es! ¡Llegué donde era! Claro, eso lo pone a uno mal. ¿Cómo así que llegué donde era? Y de una vez, por favor, ¿me puede colaborar? Que no sé qué. Y me echó un cuento ahí raro y le dije: no, señor. Así le dije, lo miré y le dije: no, señor. ¿Qué? Me dijo así. Y que es que una iglesia, y se fue maldiciendo. ¿Quién dijo que esta era una casa de beneficencia? Conociendo nosotros ya y sabiendo, usted dice, yo le comentaba las que me han hecho. Ahora, obviamente no es que esté endurecido. Yo le he dicho a mi esposa: vea, dinero no damos, pero echemos una litera de lentejas, una litera de arroz, espagueti, que hay cosas por ahí. Y cuando vienen a pedir que por una fundación que alguna cosa, tengan. Cuando vienen a pedir algo, tengan. Damos cosas materiales. Yo dinero no doy porque yo ya sé para dónde va eso. Pero entonces, ¿qué es lo que se ha pensado y en toda la vida se ha pensado? Que la iglesia debe contribuir a la necesidad físicas de los hermanos. Siempre se ha pensado eso, malinterpretando este texto que le voy a leer. Hechos 4, 32. Aquí regálenme 5 minutos más, hermanos. Hechos 4, 32 al 37. Quiero leer estos dos versos. Y la multitud de los que había creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Note que el Espíritu Santo de alguna manera puso esto en ese tiempo. Sino que tenían todas las cosas en común. Y alguno dice que así debe ser la iglesia hoy día. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Abundante gracia sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado. ¿Alguien ha dicho así? Porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían bajo los pies de los apóstoles. Y se repartía cada uno según su necesidad. Y aquí hay un ejemplo. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre de Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Pasemos al 5, del 1 al 4. Pero van a ver siempre los peros, y eso es lo que la confesión quiere aclarar.
Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad, igual que el otro. Pero note acá, y sustrajo del precio sabiéndolo también su mujer. ¿Estuvieron de acuerdo? Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. El otro vendió la heredad y lo trajo todo. Este vendió una heredad y trajo una parte, pero le hizo creer que traía todo. Ese fue el problema. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que emitieses al Espíritu Santo y sustrajese del precio de la heredad? Ahora note que este es el punto. Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste en tu corazón? No has mentido a los hombres sino a Dios. ¿Cuál es el problema acá? Que si bien es cierto que el Espíritu de alguna manera hizo eso para tener todo en común y ayudar a los necesitados, hay una razón acá, hermanos. Es que ellos estaban muy pensando en ese momento que es que el Señor ya venía. Y llegaron y se metieron en una situación tan terrible que dijeron, no, pues ¿para qué propiedad? Vendamos todo. ¿Cuál fue el problema aquí que suscitó? Cuando usted llega a Hechos capítulo 6 se da cuenta que había un problema serio. Porque ya no había tiempo para distribuir a las viudas de los hebreos y había problema allí. Los apóstoles tuvieron que decir, nosotros no podemos atender a las mesas. Es decir, todo llegó un momento donde sí, comenzaron a vender las propiedades, pero ¿qué pasa con vender las propiedades y el Señor no viene? Que necesita seguir comiendo. Y se acabaron las propiedades y al final ¿en qué quedaron? En cero. Un problema. En el cristianismo siempre ha habido este problema, personas que se levantan a gritar y a decir que debemos ser de alguna manera comunistas, es decir, tener todo en común, y entonces han llegado desde dentro de las iglesias, no puede ser, y no puede ser que en esta iglesia local algunos tengan más y otros tengan menos, no, el que tiene más bájese y el que tiene menos suba, como lo que ha querido hacer la izquierda, ¿no? Y tengamos todo en común. Ahora, eso nunca ha funcionado, siempre ha habido un problema, y el punto que está resaltando aquí la confesión es el derecho a la propiedad privada, que si bien es cierto que yo puedo bendecir a un hermano financieramente, yo tengo derecho sobre lo mío, y ahí está el asunto. Mira lo que le dijo, reteniéndola no se te quedaba a ti, es decir, lo que Pedro le dice, mira Ananías, ¿cuál fue tu problema? De mentira, porque tú pudiste haber vendido esa heredad en tanto y haber traído eso que usted trajo, pero no habernos mentido, haberle dicho, mira, yo vendí la heredad en tanto y traigo una parte. Si usted hubiera hecho así, no hubiera habido ningún problema, porque es tuya, tú la vendiste y tú debiste traer lo que a ti te plació, lo que Dios puso en tu corazón dar. El problema tuyo es que tú quisiste hacernos saber a todos acá que estaba en el mismo espíritu de Bernabé y de todo, vendiendo todas las propiedades y trayendo todo aquí. Ese fue tu problema. Ahora, cuando uno mira eso, aquí es y dice, vendida no estaba en tu poder, es decir, tenemos derecho a la propiedad. ¿Cómo sabemos esto? Hay un mandamiento, no robarás. ¿Por qué el Señor dice no robarás? Porque cada uno de nosotros tiene pertenencias que son nuestras y que nadie puede ingerir en ellas. Es decir, lo que la confesión está diciendo es el hecho de que somos uno con Cristo y el hecho de que tengamos las cosas en común espiritualmente y aún podemos compartir materialmente con los hermanos, esto no nos obliga a que nosotros nos metamos en la propiedad de los demás. Es decir, que alguien llegue a mi casa o a su casa y diga, yo soy un hermano de la iglesia, como ustedes, somos uno en común, tenemos las cosas en común, hermano, déjeme, yo me meto allá, déjeme, yo me llevo su carro, ¿no? Porque somos hermanos y somos tenemos una familia y vengo por el carro, vengo por su cicla, pastor, yo no tengo carro, pero por cicla, vengo por su cicla, pastor, porque voy a ir al centro a hacer una vuelta. Un momentico, ¿pero por qué? Porque es que somos uno, las cosas están en común, ¿no? O a su casa llegan así. ¡No! Todos tenemos derecho a la propiedad privada. Y cada uno de nosotros, hermano, libremente administra sus recursos. Usted libremente puede dar, pero libremente puede abstenerse de dar. Y nadie tiene derecho de ingerir en usted. Eso es lo que la Convención quiere decir. En Efesios 4:28 dice, el que hurtaba no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que sea bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Es decir, todos, hermanos, debemos tener, y eso debe ser respetado. Así que ser uno en Cristo y tener las cosas en común no nos lleva a un comunismo. Voy a decir que todos acá, entonces,
Vamos a mirar y quién tiene más posibilidad para ayudar. No, hermano, eso tiene que nacer de un corazón y no es que vamos a vender las cosas para ayudar acá. La iglesia ha hecho eso en algunos momentos de su historia y siempre ha ido mal. Nunca ha salido bien las cosas porque no es así. Dios siempre dejó la propiedad privada, respetemos lo que Él tiene y si Él tiene mucho, Dios lo bendiga. Y lo sigue bendiciendo, amén, gloria a Dios. Si usted no tiene nada, no le envidia a nadie. Mire a ver y pídele a Dios que le dé una estrategia para conseguir algo, porque Dios se la da. Pero no envidiemos a nadie. Gloria a Dios por los hermanos que tienen. Gloria a Dios por los hermanos que no tienen. Y si yo tengo y puedo ayudar, gloria a Dios. Y si alguien tiene me puede ayudar, gloria a Dios. Pero esto no nos tiene que llevar a manipular a nadie a son de que somos hermanos. Amén. Concluimos. 4 cositas rápido. Sostenemos que la unión con Cristo no nos quita la individualidad. Seguimos siendo individuales, aunque estamos unidos a Cristo. Sostenemos que la unión con Cristo no nos diviniza. No somos divinos. 3. Sostenemos que la unión con Cristo no nos induce al quietismo. Y 4. Buscamos la comunión con los santos y la ayuda mutua, pero rechazamos los abusos con la propiedad privada de los hermanos. Amén. Oremos.